Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron, y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, queridos hermanos, como les decía, quería contarles algo sobre la vida de Santa Catalina de Siena, ¿no? Que no solo a mi entender, sino al entender de la Iglesia, en la historia, fue una gran mujer, una mujer muy sólida, y sobre todo sólida no solo por un carácter particular que la acompañaría. Hubo muchas mujeres santas que tenían un carácter que realmente era fuerte. Y ese carácter que Dios les dio, les sirvió como medio, como una especie de carisma, para después, abiertas a la fe y entregadas a Dios, pudieran hacer realmente, sumada a la gracia y sumada, digamos, el carácter, la personalidad, pudieran realmente sembrar en la Iglesia todo lo que la Iglesia en ese momento estaba necesitando de ellas, un sólido instrumento de Dios. Y esto está bueno. ¿Por qué quiero hacer referencia a esto? Porque nosotros, siempre que uno predica, el predicador tiene que tratar de que la palabra de Dios en su historia y los personajes de la historia de la salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos lleguen a nosotros hoy con una respuesta y una luz para hoy. Un predicador quedaría a mitad de camino si predica algo que es histórico y que uno lo ve lejano y que sí está interesante, pero que conmigo no tiene mucho que ver, porque yo estoy en otra época, porque mi vida es otra cosa. No. Es importante que en todos los detalles y personajes que podamos traer a la predicación desde la palabra de Dios o desde la vida de la Iglesia, siempre nos demos cuenta que es Dios el que obra, el mismo Dios que obró en ellos, hoy está obrando aquí y ahora en nosotros. Y el Señor hoy a nosotros nos llama a la misma respuesta que esperó de esta otra gente que se la supo dar. Eso es fundamental. Bueno, Santa Catalina de Siena fue una laica dominica, ¿no? ¿Por qué digo laica dominica? Era una religiosa, pero laica. Existen
órdenes en la iglesia que son como también lo que podemos llamar congregaciones, pero que tienen un nivel superior porque son muy antiguas. Los franciscanos es una orden de la iglesia, no una congregación, es un poco más, con un reconocimiento pontificio mayor, los franciscanos. También los carmelitas, habrán oído hablar de los carmelitas, como por ejemplo Santa Teresita de Lisieux era carmelita, monja de clausura, Santa Teresa de Ávila también, San Juan de la Cruz, carmelitas, ¿no? Están también los dominicos, fundados por Santo Domingo, que también es una orden, y los mercedarios, que es otra orden también, ¿no? Que tienen como protector o protectora a la Virgen de la Merced. Son muy antiguas y han trabajado en la iglesia con santos, misioneros y religiosos contemplativos que han marcado realmente un camino de evangelización. Sería pasar por alto que los franciscanos, como los mismos mercedarios, después más tarde los dominicos también, fueron los que tuvieron gran protagonismo en la evangelización de las tierras americanas, cuando fue la época de la colonia y el descubrimiento de América. Son los que vinieron dejando su tierra y se insertaron en estas nuevas tierras inhóspitas, desconocidas y peligrosas, para que a los habitantes nativos pudieran ellos anunciarles a Jesucristo. El trabajo de la iglesia. Después llegaron los jesuitas, por supuesto, ¿no? Que no tienen el grado de orden, si no se los denomina la Compañía de Jesús, pero que también, obviamente, forma parte de una comunidad muy intensa, muy importante en lo que hace la evangelización. Grandes jesuitas dieron la vida como mártires en América, vinieron de España la mayoría de ellos en su momento, que eso sí que quemaron las barcas para quedarse acá definitivamente y anunciar a Jesucristo. Y qué trabajo hicieron, ¿no? Porque no solamente la idea era predicar el Evangelio, sino inculturarse. ¿Qué significa inculturarse? Un poco dejar de lado su propia cultura, su propia forma de ser que tenían de su tierra, para aprender la cultura de esta nueva gente, indios, la mayoría indígenas, nativos, el idioma, y desde ahí crear lo que, por ejemplo, crearon, que fue un catecismo, y poder así, en su idioma, en su lengua, en su cultura, hasta enseñándoles instrumentos musicales, haciendo las famosas reducciones que los jesuitas tenían, que eran como especie de pueblitos, que ellos anunciaban, que ellos están acá en Argentina, en Misiones, sin ir más lejos, tenemos las ruinas de las misiones jesuíticas, ¿no? Que nos dejan ahí un legado histórico de lo que hicieron estos hombres. Bueno, Santa Catalina de Siena, en definitiva, era una dominica terciaria o laica. ¿Por qué? Porque las órdenes tienen los que son consagrados, los hermanos, los frailes o las religiosas, ¿no? Porque tiene la rama masculina y la rama femenina, que viven en el convento de una manera así, y los terciarios. Los dominicos también tienen los terciarios. Santa Catalina de Siena era terciaria. Un famoso terciario dominico nuestro, muy allegado nuestro, fue el gran Manuel Belgrano. Manuel Belgrano era terciario dominico. De hecho, cuando él estaba a punto de morir, uno de sus últimos deseos era ser enterrado con el hábito dominico de Santo Domingo. Además tenía un hermano que sí era cura dominico también, ¿no? O sea, hay muchos ilustres que han sido muy religiosos y consagrados como laicos a Dios a través de estas corrientes, de estas órdenes. Catalina de Siena era una de ellas, maestra espiritual, una mujer de mucha capacidad. Dice, una especial capacidad de leer el interior de las personas e ir a la raíz de los problemas. Su misión en la reforma de la Iglesia, dividida por el cisma en aquel entonces, y en la reforma de la misma orden de los predicadores, fue muy eficaz. Es reconocida como doctora de la Iglesia y copatrona de Europa.
Pero ¿quién fue Santa Catalina de Siena? Catalina nació en el año 1347, el 25 de marzo, día de la Anunciación de la Virgen, que ese año coincidía con el Domingo de Ramos, en una casa de la calle de los Tintoreros, en el barrio de Fontebranda. Sus padres, Jacobo Benicasa, tintorero de Pieles, hombre devoto, de quien heredó la piedad sincera y la dulzura, y de Lapa Piacenti, de la que heredó la energía y el tesón, aunque hay que reconocer que de manera más virtuosa todavía. Matrimonio honrado, sus padres que vivían holgadamente. Catalina, que tuvo una hermana gemela, Giovanna, que murió muy poco después, es la 24ª hija de los 25 hijos que tuvieron sus padres. Pobre madre. Su madre pudo criarla personalmente, cosa que no pudo hacer con los otros hijos a causa de sus frecuentes partos. Esto, en cierta manera, la vinculó más a su hija, queriendo ejercer en ella una influencia excesiva. Coinciden sus biógrafos en destacar que era una niña alegre y bulliciosa, y que en su encanto le hacía ser el centro del cariño del círculo familiar y de las amistades. Entre el año 1353 y 1354, cuando contaba con 5 o 6 años, hay un hecho significativo en su vida, lo que la teología moderna llama la experiencia fundante. Es decir, tuvo una visión de Jesucristo y poco después hace su voto de virginidad. Ella decide. Por esto volveremos después. A partir de entonces y hasta los 15 años lleva una vida de oración intensa y de sacrificio. Esto acompañado por la lucha familiar por encontrarle marido y su resistencia. Ella quería solo ser de Cristo, no quería casarse. Un año más tarde ingresa como mantelate, es decir, hermana de la penitencia de Santo Domingo. Estos años se caracterizan por una intensa vida espiritual en la que se afianza su relación con Jesucristo y su fe se ve acrisolada por las sutiles tentaciones. Sufre difamaciones y calumnias. Se va creando su familia espiritual. Se convierte en consejera de religiosos y nobles, laicos y gente de toda condición. Hasta fue consejera del Papa de turno. A la edad de 20 años, tiene la experiencia del desarrollo místico con Jesucristo, que la confirma en su fidelidad. 3 años más tarde cree haber muerto. Despierta con la claridad de los nuevos senderos que le manifestó Dios, una experiencia espiritual donde se creyó muerta, entró en un sueño profundo, pero hasta los que estaban con ella la consideraban muerta, pero sin embargo despertó con una fuerza renovada, una experiencia de Dios, una gracia mística que el Señor le dio. Su espíritu experimenta una imperiosa sed de la gloria de Dios y se acrisola su amor a la Iglesia. En esta etapa de madurez, en 1371 y 1372, comienza su actividad política, debiendo salir a la luz pública, comprometida también con la vida social, involucrada con la realidad de su época. Ante su fama creciente, el capítulo de la Orden de los Predicadores, sus superiores, se reunieron en Florencia, la llaman para examinarla, la cuestionan bastante por lo que estaba haciendo, no le fue fácil porque no fue muy comprendida, y se le asigna luego como director a un fraile, Raimundo de Capua, dominico, que llegaría a ser maestro de la orden, el responsable de toda la orden, ¿no? Y discípulo de la santa, fíjense, se lo designa como maestro de ella, como guía espiritual de ella, como el que la tiene que de alguna manera que controlar, que de vigilar, porque tenía muchas ínfulas esta mujercita de Dios, pero resulta que lo cautivó tanto su vida espiritual que él terminó siendo discípula de ella, él pidiéndole consejos a ella. Fíjense, ¿no?
Regresa a Siena en 1374 y se dedica en cuerpo y alma a la atención de los enfermos a causa de la peste negra. Hasta su muerte será embajadora de la paz entre las ciudades italianas y entre sí. O sea, en medio de las ciudades de Italia ella iba como embajadora de la paz. Momentos difíciles, momentos de contiendas, momentos de grandes revoluciones internas que vivía Italia en aquel entonces, ¿no? Y de estas, además de ser embajadora y comprometida con la sociedad de su época, también con el Papa, como les decía, de quien fue una gran consejera. Intercedió para que el Papa regresara a Roma, en una época en que el Papa no estaba viviendo en Roma por estas cuestiones internas que vivía la Iglesia y la sociedad. Estaba como exiliado. Y ella fue la que le dijo: santidad, su lugar es Roma. Su lugar es el Vaticano, ahí tiene que estar, y el Papa le obedeció, comprendió que era sensata su consejo. El 29 de abril de 1380 muere en Roma ofreciendo su vida por la Iglesia, que está dividida por el cisma de Occidente, ¿no? Hizo lo que pudo mientras el Señor le dio vida, entregándose plenamente al servicio de la Iglesia y en bien de los hombres de la Iglesia, pero sobre todo también de sus hermanos necesitados, ya que, como escuchábamos, en la peste negra trabajó atendiendo enfermos incansablemente. Es lindo conocer la vida de los santos, es bueno, porque nos damos cuenta que realmente el Espíritu Santo sopla y obra desde el corazón de quien realmente se quiere entregar. Ella desde muy chiquita quería ser de Jesús. Desde muy chiquita sentía realmente devoción, a diferencia tal vez del resto de su familia, ¿no? Aunque su familia era una familia creyente y devota, como era costumbre en aquel entonces sobre todo. Pero ella sintió especialmente su vocación. De los 24 hermanos, ella fue tal vez la elegida por el Señor. Y así fue, respondió dócilmente a ese llamado. Como les decía al principio, conocer la vida de los santos, por un lado, nos permiten conocer que el Espíritu a lo largo de la historia trabajó y sigue trabajando. Por otro lado, nosotros hoy también estamos llamados a ser como Catalina. No a ese estilo, obviamente, no de esa forma, es otro tiempo, pero todos tenemos el mismo Espíritu de Cristo. Todos estamos llamados a ser discípulos, todos estamos llamados a ser instrumentos misioneros, para que la obra de Dios donde el Señor nos pone se conozca y para que cada uno de nosotros podamos continuar la obra redentora en el mundo, en el servicio, en la entrega generosa. Allí donde el Señor nos pone, dejar que el Espíritu Santo obre para que aquellos que están adelante nuestro, en lo cotidiano, empezando por casa, por el trabajo, por el barrio, por donde sea, por el colegio, por la universidad, etcétera, etcétera, allí podamos poner nuestro granito de arena, sin vergüenza y sin pudor alguno, para hablar de Jesucristo, para hablar de la verdad, para defender los valores, para jugárnosla con valentía por la fe, porque la fe es una fuerza que tiene que ser vivida, es un estilo de vida, no una idea remota, una verdad encarnada que la mueve el espíritu, porque es un don de Dios, para la gloria de Dios y para nuestra propia felicidad. Nunca vamos a dudar que los santos, aunque sus vidas muchas veces no fueron fáciles y fueron perseguidos e incomprendidos y hasta aún dentro de la iglesia, que se los trataba a veces cuando eran muy así aguerridos, como fue esta mujer o como fue Teresa de Ávila y otras más, dentro de la misma iglesia. Pregúntenle al Padre Pío, sino lo que tuvo que sufrir de dentro de la orden misma de los franciscanos y desde Roma, que lo vigilaban y lo chuceaban y le decían que era un loco, que era un paranoico, por eso tenía los estigmas, y el pobre recibió de Dios todo. Él dice, ni yo me entiendo, y a mí me están castigando y me están persiguiendo por hacer lo que Dios me pide que haga. Pero bueno, ustedes saben que donde hay humanidad hay también este tipo de realidades, celos, envidias, persecuciones, agresiones, hasta de los íntimos a veces, pasa en una familia. ¿Cómo no va a pasar en una comunidad religiosa? ¿Y cómo no va a pasar en una comunidad parroquial? ¿Y cómo no va a pasar en otros lugares que donde Dios está, parecería menos presente? En el mundo, en el lugar de trabajo,
En el barrio, entre los vecinos, esos roces, producto de muchas cosas, se dieron. Pero ahí el cristiano tiene que ser protagonista igual. No entrar en la variante de la mediocridad, sino ser un cristiano, otro Cristo, sabiendo que el Señor te da la gracia, te da la fuerza, Él te da la capacidad, Él te da la luz y mucho más, muchísimo más. Lo escuchábamos recién y no me quiero extender en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cómo fueron perseguidos. Los agarraban, les prohibían, los metían en la cárcel, los azotaban. Y sin embargo, dice, ellos salían contentos, ¿no? Los apóstoles, por su parte, salían del Sanedrín dichosos por haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Jesús. Cuando el Espíritu Santo está. Cuando hay una experiencia de Dios en tu corazón profunda que va madurando cada día porque vos lo querés también y le pedís la gracia al Señor, el Señor, miren, hace en tu vida y en la de cada uno maravillas. Cuando uno, por otro lado, se queda en la mediocridad de la fe y en la chatura y tiene la fe como algo más y no como el motor de su vida, y bueno, pasa lo que pasa. Vive dividido. Y el vivir dividido, cumpliendo las cosas de Dios, pero entregado al mundo, hace que una persona de esa naturaleza donde esté sea conflictiva. Sea conflictiva y sea también un antitestimonio. Un antitestimonio. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y con cierta razón, esas críticas que muchos dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo conozco a algunos que van a la iglesia y van y están ahí metidos y después afuera son terribles? Y no están tan equivocados. Esa mediocridad, esa división entre lo que es creer supuestamente en Dios y ser cristiano comprometido, pero vivir después una vida del mundo y para el mundo, que son los que hacen grandes daños a la comunidad. Porque afuera son antitestimonios y adentro son agentes de división y de discordia que escandalizan a los pequeños, porque cuando no consiguen lo que quieren actúan de manera, digamos, deshonesta. Pero nosotros queremos otra cosa. Por eso escuchamos la palabra de Dios con un corazón humilde y le pedimos la gracia de despojarnos de todo lo que es viejo, de todo lo que es el aferrarnos a seguridades que no existen, para que sea Dios quien se apodere cada día más y más de nuestra vida, y así, iluminados por el Espíritu de su amor, podamos ser otros Cristos, como lo fue Santa Catalina, como lo fue Teresa de Ávila, como lo fue el Padre Pío, como lo fue San Francisco y otros miles y tantísimos santos, que hasta incluso muchos de ellos murieron mártires, porque los persiguieron y como fueron fieles, como Jesús, les quitaron la vida por ser cristianos. Entonces no tengamos miedo, no tengamos miedo. ¿Es un desafío? Sí. Si lo pensamos fríamente con nuestra pobre mente humana, y miren, nos achicamos, porque solemos decir enseguida, no, yo no voy a poder, no, esto no es para mí, no, yo no le llego a esta gente ni el talón. Humanamente es verdad. Pero esta gente pensó lo mismo. Lo que pasa es que se dejó llenar de Dios. Nadie tiene por sí mismo ninguna capacidad de esta índole. Nadie. Porque no es una cuestión humana. Es una cuestión sobrehumana, sobrenatural. Este grado de sabiduría, de fortaleza, de entusiasmo y compromiso viene de Dios. Viene de una experiencia del Espíritu Santo que Dios da a quien quiere, a la manera que quiere y cuando quiere. Porque uno puede decir, bueno, Señor, dámela, la quiero. Bueno, sí, te la va a dar, pero te la va a dar a su tiempo y a su forma. Hay que saber ser dóciles. Porque a veces no hace falta tener una fuerza donde uno cree que puede, no sé, mover montañas. Tampoco hay que caer en esas ilusiones, porque es confusión. Y hasta puede ser tentación. Humildad. Y en la humildad, cada día el Señor nos va a poner, estoy seguro, la ocasión para poder ahí ser sembradores.
testigos, simples, con la seguridad de que lo hago en su nombre, para su gloria y no para la mía, no buscando ver frutos, porque eso también puede pasar. Yo trabajo, Señor, yo trabajo y nadie me lo reconoce, yo trabajo y esta gente a la que le hablo cada vez está peor y parece que no me escucharan, puede ser hasta mis propios hijos, inclusive a veces, ¿no? No te preocupes, no te preocupes. Padre Pío decía, no te preocupes, ora, ten fe y confía. Basta, vos trabajá. Lo demás, Dios está. Porque si fuera una obra nuestra, entonces sí, preocupate. Pero como no es una obra nuestra, sino lo único que soy yo, un simple colaborador del Señor, la obra verdadera y el fin de la obra lo hace Él. Lo hace Él. Y la paga nos la da el corazón Él. Ahora, con paz, con alegría, con felicidad, esa felicidad profunda que nadie nos quita. Y un día después, allá, en ese estado misterioso de eternidad y de amor, junto a los santos y a los ángeles que han sabido hacer antes que nosotros los que les tocó, como hoy nos toca a nosotros. Así es la historia, ni más ni menos. Demos gracias al Señor entonces, me parecía oportuno, es una gran santa compartir con ustedes algo de su vida, algo, muy poquito de su vida, y juntos pidámosle entonces la intercesión a Santa Catalina y por supuesto a la Virgen, nuestra Madre, para que el Espíritu Santo cada vez nos ayude y nos invada de tal manera que con humildad y confianza le digamos sí, con generosidad y con fe. De manera que a través nuestro el Señor pueda continuar haciendo su obra redentora y divina. Que así sea.